Ya sonó la robot. Avanzado, estudios críticos de género. En lo que encuentro esta chiva loca. A ver, voy, ¿eh? Ya vi la presentación. Ok, vamos a tomarnos los estudios de género de una manera más seria, ¿no? Yo sé que hay un montón de ofertas, sobre todo en Iztacala, y no es la primera vez que me preguntan de, oh, es que no sé si sean tan especializados. Aquí más bien quiero, insisto, hacer énfasis en que lo que estamos trabajando siempre son desde los estudios del posicionamiento, ¿no? Entonces, no quiero desacreditar a ningún colega que esté trabajando también el tema, pero sí hacer mención que cada quien de alguna manera lo está ilustrando desde el lugar de conocimiento y construcción y adscripción en la cual se sienten más cómodos desde sus propios testimonios, experiencias de vida, ¿no? Entonces, también entender que ese sesgo siempre va a estar presente, ¿no? Yo voy a retomar esta parte de contrastes ontológicos en psicología, género, sexo y raza, sobre todo haciendo honor a un texto que les voy a compartir. Ya no nos dio tiempo para prepararles la primera lectura, pero es un texto que escribió precisamente Siobhan Guerrero y que tiene un nombre muy parecido al artículo. Aquí yo nada más puse como bastardilla, ¿no? Contrastes ontológicos en psicología, solamente para justificar que en el campo en el que me estoy moviendo va a ser totalmente la psicología. Además, es parte como el doctorado que acabo de terminar, que tiene que ver con investigación psicológica y que trabajé con personas trans. Entonces, me parece bien importante que tengamos presente eso. Ahora, ay, creo que yo interrumpo acá la imagen, me voy a hacer chiquitito mejor. Entonces, vamos a partir de una de las colegas, una de las filósofas que tuve la oportunidad de tener clase con ella hace 4 años, ¿no? En un seminario que hizo el Politécnico sobre investigación con perspectiva de género. Ella es la doctora Norma Blázquez Graf. Ella es filósofa de la ciencia de la UNAM. De hecho, actualmente es la encargada de todo lo que de todo lo que es la unidad de género en la UNAM. Y en ese texto de investigación feminista nos va a plantear varias cosas, ¿no? Primero, su posición histórica, ¿no? Que la ciencia y en su producción tecnológica se ha basado en un pensamiento binario y dicotómico todo el tiempo, ¿no? Suponiendo digamos, la gran diferencia entre cultura, naturaleza, entre razón, emoción, entre la conceptualización de hombre como lo representante de lo humano y la mujer como la representante de la naturaleza por sus condiciones anatómicas, fisiológicas y capacidad de procrear, ¿no? La división entre mente, cuerpo, entre heterosexual, homosexual. Estos son grandes sesgos en la ciencia que han buscado principios universales, es decir, metafísicas del cuerpo sexuado. ¿Qué es una metafísica? Una teoría general o casi una ley aplicable a todo, una teoría que busca la explicación del todo. Eso se tiene que entender como metafísica, no como estos cursos, coaching que aparecen de metafísica. No sé a qué se estén refiriendo esta gente, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo desde este postulado, ¿no? De que la metafísica tiene que ver con una teoría general, una teoría explicativa. De hecho, quienes tenemos una formación en terapia sistémica, la teoría general de los sistemas es una teoría metafísica. Ujú. Entonces, aquí es un punto bien importante porque vamos a tener que reconocer lo siguiente. ¿Cuáles son los argumentos descriptivos?
cuáles son argumentos prescriptivos. Y además es una cosa bien interesante porque en psicología usualmente nos vamos a topar más con tipos de argumentos descriptivos, que solamente me van a guiar en una operacionalización de cómo son las cosas, cómo es el comportamiento, sin un cuestionamiento. Y la parte del argumento prescriptivo es aquel que se posiciona con un deber ser. Ajá, entonces voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Y esto nos va a llevar a un compromiso ontológico. Primero, entender ontos, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero tiene que ver con a qué me voy a estar yo comprometiendo. Esta tesis, esto que yo estoy definiendo en este argumento, ¿cuál es el compromiso? Cuando yo estoy escribiendo, tengo también una composición de entender hacia qué estoy inclinándome sobre la descripción de tal situación, ¿no? Por ejemplo, voy a citar el lamentable encuentro que hubo hace 3 años en la UNAM. Fue un evento donde invitaron a estas filósofas, eh, ¿cómo le llaman? Transfeministas excluyentes, o más bien, sí, ¿no? Diva, ¿cómo se llama? ¿Las TERFas? ¿Las TERFs? Trans excluyentes. Las feministas trans excluyentes. Bueno, que invitaron precisamente en el Sage y que fue un evento lamentable, pero es un muy buen ejemplo para ver cuáles eran sus compromisos ontológicos, donde describían a la mujer como un ser cuya esencia se encuentra en sus genitales, en su biología. Y aquel cuerpo que no coincida con esas características, pues es un cuerpo falso. Ujú. Entonces, su compromiso ontológico tiene que ver con la descripción de los cuerpos a través de una esencia biológica, además de que es un argumento sumamente aristotélico, eh, clásico, vamos a ponerlo así, pero que al día de hoy no tiene sustentabilidad, o sea, no se sustenta pues adecuadamente, ¿no? Porque precisamente tiene esta conexión o trata de tener esta conexión con argumentos filogenéticos biologicistas, ¿no? Donde vamos a entender que estos argumentos filogenéticos son conocidos también como interpretación biológica. Ujú. Ahora me quito como estorbo, ¿verdad? Entonces, eh, algunas anotaciones sobre filogenia y ontogenia, ¿no? Este me gustó bastante porque lo vi de un filósofo ahí en redes sociales, me gustó bastante cómo lo iba explicando, yo creo que es bastante amable, ¿no? Al decir ontos, vamos a entender como este prefijo como ente y el prefijo o el sufijo logos, pues ciencia, ¿no? Entonces la ciencia del ser o del conocimiento, ¿no? También la parte de la teoría. Y también dentro del lenguaje vamos a entender al ente como el participio presente del verbo ser. Y aquí me gustó mucho más porque me dio un mayor sentido, ¿no? Porque si uno dice, bueno, la ciencia del ser, y dije, ¿qué chingados es el ser, no? O sea, ¿a qué se refiere? Y entonces cuando lo ponemos en este verbo, ¿no? En este participio, perdón, está buenísimo porque nos dice, a ver, al que ama le llamamos amante, el que ejecuta la acción. Al que canta es cantante, al que vive es viviente, al que habita es habitante, ¿no? Entonces, entendemos que el ente es del verbo ser. Y entonces, acá la pregunta para describir quién es su sujeto ontológico es, ¿qué están observando? Si estoy hablando de la sexualidad de alguien, ¿cómo estoy describiendo? ¿Quién es el que ejecuta? Ah, es un hombre. ¿Y cómo estoy definiendo un hombre? Porque puede ser que yo estoy tratando de averiguar la sexualidad de los hombres. Vamos a ponerlo así súper sencillo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estoy describiendo ser hombre? Ahí viene mi argumento descriptivo. Ok, estoy describiendo hombre como aquel que tiene una anatomía, ¿no? Que se diferencia sexualmente del cuerpo de la mujer porque tiene un pene y la mujer tiene una vagina. Y entonces voy con el argumento prescriptivo. Ok, pero ese tipo de descripción, ¿a qué te compromete? Que estás suponiendo que el ser hombre implica tener única y exclusivamente una diferencia sexual visible anatómica. Entonces, ¿qué está pasando con los hombres trans? Te estás comprometiendo a utilizar una categoría que está excluyendo. ¿Cómo argumentas eso? Se va entendiendo un poquito, o sea,
¿a dónde voy con esto? O sea, sí trato de compartirles adecuadamente a dónde va esto. Digo, ahorita ya apagaron todos la cámara, entonces siento que estoy entre... Sí hay entes, pero no sé cómo son estos entes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe, todo súper claro. Ok, ok. Bueno, David ya me dio un like. Bueno, entonces vamos entendiendo la importancia que tiene el argumento descriptivo y prescriptivo y cuál es mi compromiso ontológico, ¿no? A eso es a lo que voy. Cuando yo estoy planteando mi proyecto de investigación y estoy ahora sí que como un regreso a la secundaria, particularmente el tercer año de secundaria, cuando nos estaban diciendo cuál es el sujeto implícito o explícito de la acción. Si yo estoy interesado en conocer la experiencia sexual de hombres, mi argumento descriptivo operacional que nos enseñaron en psicología y que es muy clásico, decir, bueno, es que es un hombre, lo estoy escribiendo desde pa, 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 pa. Ujú. Y ahora en este argumento descriptivo, ¿qué tipo de compromiso me estoy aventando al defender este tipo de descripción? Donde si mi definición está diciendo que estoy comprometiendo más mi categoría hombre a un argumento filogenético, seguramente voy a tener muchísimos problemas para defenderlo ante la acusación, la posible acusación de ser un concepto que describe una transfobia. Ujú. Y entonces, aquí quiero plantear precisamente que los argumentos prescriptivos son a su vez argumentos normativos, que están generando un cómo debe ser tratado este sujeto, porque incluso cuando ya estoy poniendo estas categorías normativas, evidentemente va junto con pegado con estos compromisos éticos y biológicos, donde en mi estudio estoy asegurando que estoy valorando costo-beneficio a los individuos participantes, es decir, ya puse mi categoría ontológica de varón como una construcción social, independientemente de la genitalidad del individuo. Vale, ok, ya estoy ampliando mi categoría varón. Estoy hablando de la sexualidad, entonces estoy preguntándome sobre la experiencia sexual de quienes se definan como hombres, independientemente de su anatomía. Yo quiero saber más su experiencia. Perfecto. Entonces, cuando me quiero acercar a estas personas, la categoría normativa es aquello que yo estoy investigando, ¿le es de beneficio a la población o solamente me está beneficiando a mí como investigador de que quiero terminar mi doctorado, quiero que no me quiten el SNI o quiero aparecer en el SNI? O sea, ¿cuál es esta parte como de costo-beneficio? Por eso, yo invito de mucho corazón y por eso es mi asesora y tutora estrella, la maestra Cassandra, cuando se me acercan estudiantes con el interés de conocer las experiencias de mujeres trans, donde continuamente les invito precisamente a cuestionarse si aquello que tú estás investigando es de beneficio de las mujeres trans, ¿no? Entonces, creo que Cassandra nos pudiera compartir un poco como todas las reflexiones que surgieron con Shaidel, que quería trabajar la experiencia de mujeres trans, trabajadoras sexuales. Y siempre, al menos yo le invitaba continuamente a preguntarse si su estudio le iba a traer un beneficio a las mujeres trans, cuando ya hay una ecología de saberes, citando Donna Haraway, que se puede obtener desde la virtualidad sin necesidad de exponer a las mujeres trans a algo que no les va a ayudar, ¿no? Entonces, no lo sé, Cassandra, que quieras compartir algo. Bueno, sí, es hablar de la agencia, ¿no? De lo que es la cuestión eh, que se lo dije a Chaidel y también a Kenan, porque de repente tenemos que aterrizar nuestra investigación hacia algo, como dice Fausto, que nos aporte algo nuevo o que descubramos algo que era necesario para poder cambiar, para poder incidir. Entonces es eso, es eso lo que ahorita entre que ya estoy acá en el evento en el que empezó ya las cuestiones, estoy tratando de oír y de estar uh,
presente. a la par de la presentación. No, 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 Sí, pues yo te agradezco un montón. Tú sigue con lo tuyo, hiciste como el super esfuerzo. Se está grabando, ya después lo ves. sí, sí, sí. Pero nada más decirles que es eso, que en el momento en el que se sientan perdidas, veo a Cristian ahí, que lo conozco, que me da mucho gusto ver caras conocidas y que vamos a poder hacer cuestiones muy interesantes. Claro, con la humildad de pensar que no, como les dije, no estamos descubriendo el hilo negro de nada, pero darle un tratamiento especial a la investigación que vayamos a realizar para que pueda hacer una aportación notable dentro de los estudios de género y que tenga una perspectiva bien aterrizada desde los aderezos estos, como ya les contará después Fausto, que de repente platicando o recomendándonos textos y filósofas y teóricas y todo, podemos dar con rumbos como este libro maravilloso que llegó a escribir de autoetnografías, ¿verdad? Y de todo esto que es una riqueza de la cual podemos echar mano. Y yo voy a estar aquí pendiente en lo sucesivo, nada más que hoy justamente iniciamos esto y tengo otro diplomado y ahorita estoy en un encuentro internacional, pero bueno, siempre se puede, siempre que quieres se puede. Entonces yo quería estar aquí para presentarme sobre todo y que sepan que van a contar con mi apoyo en el momento en el que me busquen para poderles dar algún tip. Va. Muchas gracias. No a ti, gracias, gracias. Y ya no te quito yo el tiempo. Gracias. Besitos. Bueno, entonces, estamos viendo precisamente ya como este glosario, ¿no? Una suerte de, pues sí, de glosario para poder ir entendiendo de qué vamos hablando poco a poco con respecto a estudios de género, o al menos desde esto que les quiero compartir, que está con mi sesgo muy particular, ¿no? Desde ciencia, género, tecnología, desde un vato de ciudad, blanco, cis homosexual. Entonces, yo creo que es un punto súper importante de reconocer, ¿no? Por eso no vamos a estar hablando de campos unificados, de que solamente hay una sola comprensión de los estudios de género, sino que hay múltiples porque son situadas, son encarnadas y tratan de responder a necesidades contextualizadas por los sujetos de construcción del conocimiento, sujetos cognitivos y sujetos cognoscentes, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte, quiero añadir dentro de la descripción ontológica, ya vimos el argumento descriptivo, los argumentos prescriptivos que nos lleva a categorías normativas. También tendríamos que comprender que hay categorías que son habitables como el género y la raza. Y ahora quiero desmontar precisamente la idea filogenética de la raza como una condición en la cual puedes distinguir y diferenciar cierto tipo de humanos y darles un trato diferente, ¿no? Que eso de alguna manera, lamentablemente en psicología, lo tenemos arrastrando desde medición de la mente o precisamente medición mental o ya actualmente psicometría en algunos instrumentos que aparecieron a partir de mitades del siglo XX para ubicar precisamente a niños en condiciones educativas distintas, pero que tenían estos componentes, ¿no? Un poco de lo que les mencionaba de la categoría habitable, en tanto que es construida socialmente y que no tiene un vínculo filogenético, porque es más bien dentro del orden ontológico desde la construcción social, pues tendríamos que plantearnos precisamente estas preguntas sobre la transgeneridad y la transespecie. Y eso me pareció bien interesante cómo lo va explicando nuevamente Siobhan Guerrero al momento de ir desmontando poco a poco que en tanto que comprendemos la ontología desde una construcción social, desde algo que es habitable en términos de que son convenciones sociales de lo que entendemos que es lo femenino y que es lo masculino y que puede construir identidades fuera del estereotipo. Por eso no, o sea, no estoy en contra, pero tampoco soy tan ferviente
de la idea de que nos presenten continuamente en cursos de género esta parte de, es que el hombre es valiente, la mujer es débil, la mujer, ok, los conocemos, pero son estereotipos, ¿no? Y entonces hay una autora, no recuerdo su apellido, siempre se me cruza con una de terapia familiar que es Lynn Hoffman, pero esta no es Lynn Hoffman, es Lynn no sé qué, no me acuerdo, que la cita mucho Marta Lamas, al decir que precisamente las identidades no son estereotipos, van más allá de los estereotipos, descomponen la idea del estereotipo y construyen una propia identidad a través de estas disposiciones culturales, citando a Gilberto Jiménez, un autor mexicano importantísimo de la construcción de la sociología de la identidad, en el que precisamente hacemos una serie de negociaciones con las disposiciones culturales, pero que ahí precisamente en esas supuestas negociaciones estarían los cuestionamientos con respecto a qué tanto se puede negociar cierto tipo de acciones, dependiendo de, pues ahora sí que de cómo se te asigna como hombre o como mujer en un esperado lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transespecie, como les decía, es una categoría que no es habitable porque no hay una construcción cultural de que es ser gato o ser perro, como en esas identidades. Que yo respeto a los sujetos o respetamos a las y los sujetos que quieren de alguna manera vivirse y entenderse desde ahí. Pero acá lo preocupante sería más bien es ¿qué ha pasado con lo humano que les ha forjado de tal manera que los ha hecho elegir de alguna forma el volverse otra especie? O sea, hay una pregunta ahí de, más bien, yo lo pensaría contextualmente y de la construcción que hemos hecho desde esto que entendemos con lo humano, que es lo que hemos hecho como para que gente elija abandonar la humanidad, ¿no? En cierto sentido, que realmente, no sé si sí realmente la están, ¿cómo se llama? Abandonando, pero sí hay una renuncia de ciertos significados construidos desde ahí, ¿no? Entonces, entendemos que en estas anotaciones sobre la ontología, la vemos como una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del ser, la realidad y la existencia, cómo se clasifican y la relacionan los diferentes tipos de entidades, ¿no? Y cómo se puede entender la realidad en términos generales. Y la filogenia, bueno, pues precisamente esta rama más desde de la biología, que se ocupa de estudiar las relaciones evolutivas, como les decía, estos parentescos anatómicos, biológicos, evolucionistas entre diversos tipos de especies y evidentemente organismos, que de alguna manera también no estoy en una cultura de la cancelación, sino que más bien desde un pensamiento crítico que pone los límites y alcances de cada una de estos aportes, ¿no? Y que de hecho, uno de los debates que en psicología hemos estado planteando bastante, y digo hemos porque apenas me he estado reconciliando con las interpretaciones biológicas, con lo que esto que nos han enseñado de bases biológicas de la conducta, y tiene que ver con el dimorfismo sexual, ¿no? Que es el debate que han traído las empiristas feministas sobre la filogenia y la ontogenia, ¿no? Y que me parece súper interesante. Vamos a darle un espacio a la filogenia, ¿no? En términos de entender, en términos de comprender cómo, de alguna manera, desde las teorías evolucionistas de Darwin, nos han dado, de alguna manera, ciertos indicios, indicadores para ver cuáles son nuestros parentescos con diversas especies de homínidos. En este caso, estas especies como las de los chimpancés, los bovinos, los gorilas, orangutanes, los monos como los macacos, ¿no? Y entonces ver cuáles son como estas similitudes, ¿no? Y que han sido comprobadas de diversas revistas como Nature o The Journal of Human Evolution, ¿no? Que nos está diciendo que, claro, hay ciertas coincidencias. Pero ojo aquí, porque este es el argumento, por eso les digo, el compromiso ontológico de ciertos grupos, ¿no? Conservadores, incluso dentro del espacio de la ciencia, que tratan de fundamentar que el hombre es superior a la mujer en tanto una condición biológica. Ujú. Y luego no solamente eso para desacreditar a las mujeres, sino que desacreditar otras existencias como el de las personas trans, al decir precisamente que no son mujeres, no son hombres, bla, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, acá hay
un artículo que me pareció buenísimo, que tiene que ver con la biología de las razas humanas, poniéndolo entrecomillado, donde rescata 4 puntos fundamentales, ¿no? O al menos yo diría 5, ¿no? Que las razas son poblaciones altamente diferenciadas genéticamente con límites geográficos definidos, es lo que dicen los autores, bueno, el autor, perdón, Alan Templeton. ¿No? Que alternativamente las razas pueden ser linajes evolutivos distintos dentro de una especie. Según cualquiera de las definiciones, las razas no existen en los seres humanos, pero sí en los chimpancés. Y este es el punto clave, o sea, no estoy inventándomelo, no estoy diciendo nada, como ah, que saqué en TikTok o en una de esas cosas que a mí me aburren. No sé por qué a la gente le gusta tanto TikTok. Siento que pierdo demasiado el tiempo ahí. No me gusta, me desespera. Pero me parece súper importante tener en cuenta eso, ¿no? Los rasgos adaptativos como el color de la piel no definen las razas y a menudo son discordantes entre sí. ¿No? Entonces no es un argumento el decir que es que tienen una diferencia con respecto a cómo anatómicamente se muestra el iris, el color del iris, ¿no? O el tamaño de la cuenca, de los ojos, no son elementos. Esto para desmontar la idea de que el racismo, o el racismo, perdón, desmontar la idea que la raza es una condición biológica o una variable biológica que es aceptable socialmente para diferenciar y distinguir individuos. Entonces ahí vámonos otra vez a nuestro ejercicio de ontología. La descripción de raza tiene este problema, en tanto que si se está definiendo a la raza humana como una diferencia biológica altamente visible, incuestionable, va a tener como compromiso acercarse a un discurso que apoya el racismo. ¿Me entienden? Aquí es donde ya aplicamos este análisis ontológico, al menos para entender estos artículos de investigación, donde precisamente cuál es el compromiso ontológico del autor, mostrar mediante evidencia que el argumento descriptivo que está dando de raza nos está diciendo primero que las razas son poblaciones altamente diferenciadas genéticamente, ahí nos está describiendo. ¿Y dónde llega el compromiso ontológico aquí? Cuando dice, es que estos rasgos adaptativos como el color de la piel no definen las razas. Hay que entender que es mucho más complicado que eso. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo? Porque sabe que este argumento puede llevarse a un planteamiento normativo, que si él estaría apoyando que el color de piel es el argumento suficiente y necesario para distinguir razas, sabría que estaría apoyando una condición racista, que esto puede llevar a una política pública racial. Y lo vivimos precisamente ante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, el procedimiento nazi, y que lo podemos estudiar con los juicios de Nuremberg, ¿no? Reportados totalmente por Hannah Arendt, así como, si alguien quiere algo más visual, yo creo que hay un montón de películas, pero sobre todo una nominada al Oscar, y no me da nada por anunciarla, pero está muy buena que la vean, que tiene que ver precisamente con Zona de Interés, que muestra básicamente cómo hay una banalidad del mal, argumento que viene del texto que escribe precisamente Hannah Arendt con respecto a Heinzmann. Entonces, creo que ahí es súper interesante ir conectando porque es importante este tema de la ontología en la construcción científica de nuestros argumentos, sobre todo un argumento tanto descriptivo como prescriptivo, porque tiene la potencialidad de llegar a ser normativo. Por conclusión, la ciencia no es neutral. Ujú. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí logro como compartirles la importancia de por qué hacer como énfasis. Sí, 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 vamos bien. Ok, va, va. Súper, súper, gracias. David me dio un like. Entonces, siguiendo esta parte, hay elementos bien interesantes dentro de filogenia que tiene que ver con entender esta parte del dimorfismo y por qué nos es útil en los estudios humanos, tiene que ver precisamente con, pues, ¿no? La historia de cierto tipo de especies que se han utilizado para comprender la anatomía también humana, ¿no? Como por ejemplo, lo estoy pensando yo que he dado clases en la Facultad de Medicina de la UNAM,
que hay ocasiones en las que precisamente han trabajado primero históricamente habían trabajado primero con perros, pero levantaba muchísimo la, digamos, empatía por parte de los estudiantes que estaban en la materia de anatomía. Entonces se negaban a trabajar con perros, ¿no? Para abrirlos y demás, ¿no? Luego con gatos, pero los gatos, quienes tenemos gatos, sabemos muy bien que tienen un carácter de la chingada. Entonces se estresaban demasiado los pobres gatos y se infartaban. Entonces dejaron de trabajar tanto con perro como con gato y se acercaban más a la especie, al menos actualmente, a los conejos. ¿No? Por ser una raza más dócil, tarara. O sea, no es casual, tampoco fue una obra, digamos, de ensayo y error, aunque pareciera, pero tiene esta justificación desde el argumento filogenético y además para comprender el dimorfismo sexual, que tiene que ver con estas diferencias anatómicas fisiológicas que traen una serie de interpretaciones biológicas que diferencian el cuerpo del macho y de la hembra y que pudiera comprenderse algunas variabilidades como la intersexualidad, ¿no? Sin embargo, estos estudios también han tenido una serie de complicaciones desde este argumento de la interpretación biológica, como por ejemplo, y acá vamos con algunos errores, digo algunos, no todos, porque también o sea, puedo ser muy crítico, pero me acuerdo de mi profesora de la misma UAM Azcapotzalco, esta Estela Serret, que nos decía fervientemente, si se enferman, no vayan con un médico de la UAM, esos son médicos sociales, no les va a servir de nada. O sea, aunque suene muy chusco eso, tiene de alguna manera digamos, una verdad, ¿no? Dentro de eso, porque lo que ella está diciendo es de que si bien podemos tener un pensamiento crítico, pero también hay que reconocer la utilidad de la misma ciencia. No estamos nuevamente, voy a repetirlo todo el tiempo, no estamos en un argumento, no estamos apoyando el argumento de la cancelación, sino que del pensamiento crítico. Y algunos detalles con respecto a esta situación, ¿no? Dentro de estudios biomédicos que trabajan precisamente con animales y que luego del modelo animal lo pasan al modelo, pues evidentemente humano. Y el mejor ejemplo que tenemos es las pruebas y ensayos controlados con animales, donde precisamente lo que se ha notado es de que se trabaja inicialmente con machos, porque la teoría, ¿no? Es de que el cuerpo femenino, bueno, no femenino, el cuerpo de la hembra, debido a esta variabilidad hormonal, la condición hormonal se convierte en una variable poco controlable ante la exposición de cierto tipo de componentes o agentes activos del medicamento. Entonces, los ensayos clínicos se inician con animales macho, pasa el ensayo clínico con hombres. Luego se hace la aprobación y venta del medicamento y en la parte de la distribución y consumo del medicamento en hombres y mujeres, quienes presentan mayores efectos adversos, solo es en las poblaciones de mujeres. Ojo con esto porque tampoco es una generalidad, pero sí han habido ciertos errores. Actualmente, la compañía farmacéutica BioNTech tiene varias denuncias activas debido a su vacuna de COVID, que la principal, digamos, objetora de la vacuna fue una mujer que presentó unas sintomatologías pues que no están controladas o que no estaban dentro del ensayo. Y ahí tiene una explicación bien interesante, porque la construcción o la prueba de estos medicamentos, uno, no están comprobados en cuerpos de las mujeres en condiciones de variabilidad hormonal, como por ejemplo en adolescentes, en mujeres, pues a ver si en periodo menstrual, ¿cómo se llama? En embarazo, porque no es casual cuando ustedes ven un medicamento, sobre todo de nuestras compañeras, que dice, no se consuma si usted está embarazada. Ajá, porque puede ser tóxico. ¿Por qué? Porque no ha sido probado ni comprobado en mujeres con esta variabilidad, hormonal. O sea, no es casual que aparezca eso, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es de que la ciencia en general, o al menos sobre todo en estos ensayos, empieza a presentar una serie de dificultades por estas definiciones que hacen con respecto precisamente
al cuerpo de las mujeres y cómo de alguna manera ciertas condiciones que presentan sus cuerpos se vuelven variables extrañas, ¿no? Y tiene este impacto. Entonces, este estudio estuvo bien bonito porque nos muestra cuáles son las investigaciones en las cuales sí trabajan precisamente con ambos, con hembras, machos, ¿no? Estamos viendo principalmente que se trabaja cuando son más estudios con animales, se trabaja más con machos y pocas veces con hembras o con ambos. Ujú. Pero cuando son estudios humanos, se busca trabajar con ambos. Entonces, al producir estos resultados precisos y reproducibles aplicables tanto a hombres como mujeres, el sexo debe considerarse como una variable biológica importante desde la investigación básica y preclínica. Es la parte súper interesante porque está mostrando el área de oportunidad. O sea, tendríamos que estar pensando que si estoy haciendo un estudio cuantitativo, de qué manera estoy incorporando la categoría de sexo desde nuevamente, desde dónde lo estoy definiendo. ¿Cuál es el compromiso ontológico al cual estoy adscribiéndome desde este lugar que estoy describiendo? Porque si estoy describiendo nuevamente el sexo como aquella diferencia sexual que es visible anatómica, fisiológicamente, cuya variabilidad hormonal trae una serie de problemas, por lo tanto solamente vamos a trabajar con machos. Esa definición de sexo que se va a materializar en un estudio va a alejar a la población de hembras y va a tener un problema cuando estoy pasando del ensayo del modelo animal al modelo humano. Entonces ahí de alguna manera nos está dando pistas de la importancia de la condición ontológica, desde qué descripción y desde dónde me estoy posicionando, así como precisamente las implicaciones filogenéticas, ¿no? ¿Vamos viendo hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, todo claro. Sí, 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 sí. Ah, ok. Entonces, una de mis, bueno, quien fue parte de mi comité dentro del doctorado, que fue la doctora Lucia Sichia, ella después se tuvo que retirar por condiciones de agenda. Ya saben cómo son, autoras renombradas, tienen muchas cosas que hacer. Entonces, la hipótesis en la cual precisamente se centra el dimorfismo sexual, hormonal y cerebral a nivel prenatal, implicaría ciertas habilidades cognitivo-conductuales. Ahí estamos viendo nuevamente una descripción ontológica con un compromiso filogenético en el cual trae una condición normativa casi esencialista de que un cuerpo con cierta genitalidad es así porque tiene este componente y ahí viene toda una descripción que va a estar avalando continuamente esta idea del dimorfismo, ¿no? Es decir, la masculinización como causa explicativa de las diferencias cerebrales debidas al sexo, la química hormonal y la mecánica fisiológica de la reproducción, el ciclo de ovulación, la eyaculación y la erección se convertirán en eslabones filogenéticos porque ocurren en otras especies y son conectadas con las llamadas conductas de género, que ahí vendrían nuestras descripciones ontológicas. Acá ya se entiende un poco cómo el argumento que trato desde unas descripciones un poquito más, no lo sé, casi como de diccionario, empiezan a tener una dinámica, ¿no? Y además que empiezan a coincidir precisamente con lecturas de la interpretación biológica y que los estudios de género, estudios críticos de género buscan desmontar o visibilizar cuáles son los errores para mejorarlo, no para cancelarlo, porque insisto, ya hablando un poquito más de mi adscripción a ciertas tendencias, bueno, no tendencias, ciertas corrientes, perdón, dentro de estudios críticos de género y feminismo, yo me estaría más sumando un poco más a un feminismo liberal, uno que negocia con las estructuras, no que está pensando que las tiene que destruir y desmontar. Y quienes estén posicionadas dentro de un feminismo radical y abolicionista, también es muy respetable. Entonces, no sé si hasta acá hayan dudas. Ahí están como las referencias para que también quien quiera consultarlas, bueno, pues tenga acceso a ellas. Las iremos viendo poco a poco, pero yo quería iniciar frontalmente con esta idea de que hay que tomarnos los estudios de género de una manera más seria en términos
de alejarnos de estas suposiciones un tanto vagas, un poquito lo que David amablemente compartía. Y nuevamente, insisto, tiene que ver con cómo se posicionan ciertos colegas, ¿no? Al trabajar el tema. Sin embargo, podrían dejar una serie de vacíos, ¿no? Yo desde Ciencia, Género y Tecnología quiero compartirlo desde este como muy particular forma enciclopedista de mostrar cómo avanza la forma de pensamiento y cómo de alguna manera sostenerlo y argumentarlo, ¿no? Pero es mi estilo, no tiene que ser así siempre. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces vámonos a esta parte que me pareció bien interesante. A mí me gustó muchísimo, que son los empirismos feministas en la biomedicina, cómo repensar el género y el sexo, ¿no? Primero, vamos a entender lo siguiente, ¿no? A mí me gustó mucho cómo Lucía Siccia, en algún punto de su texto, ¿no? La invención de los sexos, nos posiciona de la siguiente manera, ¿no? Ella nos va a decir muy puntualmente que todo recorrido histórico, de alguna manera, va a tratar de revivir ciertas suposiciones, pero a través de la ciencia y la tecnología vigente en su momento. Es decir, si hay una condición en la cual se trata de defender la inferioridad de la mujer, se va a estar buscando históricamente, mediante los recursos científicos, tecnológicos disponibles de la época, el tratar de comprobar eso. Ujú. Y entonces le va a llamar a este recorrido anatomía de las semejanzas, ontologías y sus distancias con la filogenia. Primero, y hay una cosa bien interesante de este texto que nos presenta Tomás Laquer, ¿no? Acerca de la construcción del sexo, el cuerpo y, ay, el cuerpo y el género desde los griegos hasta Freud. Hay que entender, Tomás Laquer es un biólogo con un doctorado en historia de la biología y que en ese texto nos da un recorrido muy bonito con respecto a cómo se fue pensando precisamente esta interpretación de los cuerpos. Vamos a pensarlo así en esta parte de la metafísica del cuerpo sexuado. Entonces, una de las suposiciones metafísicas, y ahorita voy a explicar por qué metafísica, entendiendo como metafísica como esta teoría que trata de explicarlo todo, como una teoría del todo, vamos a ponerlo así, es una metafísica, ¿no? Primero, todos los cuerpos eran unisex, entendiéndose en una diferencia, ¿no? Que lo vamos a llamar la jerarquía metafísica, según Aristóteles, que era la falta de calor en el cuerpo de las mujeres, y para la Biblia, un mandato divino que pone a la mujer como complemento. Ujú, del varón, y ya sabemos toda esta historia de Adán y Eva, bla, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta idea del cuerpo unisex, la jerarquía metafísica implicaba de que operaba el cuerpo en cóncavo y convexo, o sea, no había un dimorfismo sexual. La interpretación del cuerpo era eso, o sea, en la mujer hay un hoyo, pero seguramente es un pene invertido, porque la naturaleza es tan sabia, es simétrica, guiño, guiño, Gregory Bateson, es simétrica, es hermosa, y entonces seguramente tenemos una anatomía del cuerpo sexuado que tiene que ver con una operación en términos de cóncavo convexo, es un pene invertido. Ujú. Y entonces acá la pregunta para algunos ingenuos diría, ¿y cómo explica usted la intersexualidad, señor? Entonces hay una interpretación bien interesante porque primero, para la interpretación de Aristóteles, él al trabajar desde una una serie de principios relacionados con la termodinámica, es decir, hay que entenderlos desde ahí. La termodinámica, ¿qué nos está diciendo, no? La primera ley de la termodinámica tiene que ver con que el cuerpo de mayor temperatura transfiere calor al cuerpo de menor temperatura. Y entonces, ¿quién era el cuerpo que tenía mayor temperatura? El del varón. Bueno, ¿quién era el que tenía menor temperatura? El de la hembra, ¿no? El de la mujer. Entonces, en la cópula, lo que pasaba en esta explicación termodinámica que tiene Aristóteles con respecto a los cuerpos, es de que el hombre transfiere temperatura a la mujer y ahí se gesta, no sé, desde la explicación de mariposas, florecitas y cositas que germinan,
pues era la interpretación que daba Aristóteles con respecto a cómo era la cópula. Sin embargo, no nos termina de explicar muy bien qué pasaba con la intersexualidad, pues resulta que decía que era un defecto dentro de la transferencia del calor. Y hay una cosa también bien interesante, porque ese concepto de transferencia, adivinen quién más se la roba, pues nuestro querido Papi Freud. Nuestro querido Papi Freud nos va a decir precisamente que el efecto de transferencia tiene que ver con recordar lo que tiene que estar relacionado con la termodinámica. Y voy a quitar el WhatsApp que ya me está dando que me están como allí buscando gente. Entonces, entendiendo precisamente que hay una interpretación biológica y que trata de alguna manera de dar una explicación de los cuerpos, vamos a entender este tipo de interpretaciones como las teorías del todo como una jerarquía metafísica. Ujú. Que después va a pasar una teoría de los humores, ¿no? Por Hipócrates, luego Galeno. Esto se va a transformar en una teoría del carácter, la parte del fenotipo, que hace referencia al ambiente, y al temperamento como el genotipo, una condición biológica. Nuevamente, ahí está latente la condición de la filogenia, latente, ¿no? Que hay una interpretación biológica que sustenta el dimorfismo sexual, ¿no? Y luego lo vamos a traer a teorías de la personalidad, ¿no? Con esta noción de la perfección del varón, según la interpretación ya de la autora Lucía Siccia, donde nos está hablando de que hay cambios sociales y políticos que buscaron convertirlos en anatómicamente opuestos. Entiéndase como anatómicamente opuestos como una interpretación nuevamente de la inferioridad de las mujeres, ¿no? No porque el simple hecho de tener una vulva o tener un pene sostente una superioridad o una inferioridad. Eso es una interpretación que surge a posteriori, ¿no? Por eso les estoy diciendo, regresando a la parte de la ontología, de cómo yo estoy describiendo al sujeto que comete cierta acción y esta acción es de mi interés, voy a tener un argumento descriptivo, voy a tener un argumento prescriptivo y evidentemente nos va a llevar a una condición normativa. Entonces, lo que estamos viendo continuamente en este como repaso, ¿no? De esta historia del cuerpo sexuado es que a través del tiempo la ciencia ha sido manipulada para cubrir una serie de intereses que buscan nuevamente sostener este tipo de diferencias. ¿Que existen las diferencias? Sí, sí existen las diferencias, pero nuevamente cómo estas diferencias han sido interpretadas para sostener la inferioridad de cierto tipo de personas. Por eso trataba yo de demostrarles en esta argumentación cómo la condición de raza se convertía desde la filogenia en un sustento para decir que hay personas que piensan que son menores a nosotros, ¿no? Incluso van a ver en algún momento que una de mis autoras favoritas, la doctora Fernanda Pérez Gay, en una conferencia que dio en bioética, ¿no? Pues ella de alguna manera demuestra como Paul Broca, para quienes estén enamorados de neurociencias, como Paul Broca de alguna manera a mitades del siglo XIX, él estuvo apoyando a que las mujeres no obtuvieran el voto, porque consideraba que el cerebro de la mujer era tan parecido como al de un simio. Ujú. Y que los Homo sapiens sapiens representados con los hombres, que slash son la humanidad, son quienes representan a las mujeres en conclusión, ¿no? Entonces, estos dilemas los vamos a cargar todo el tiempo dentro de la construcción de nuestros estudios, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña pausa, más bien para hacer como una dinámica de conocer cuáles son sus proyectos y demás, pero termino con esta diapositiva porque pues ni modo ya la puse y ni modo que no la explique, ¿no? Cuando estamos viendo precisamente este tipo de situaciones, seguramente les han enseñado que hay diversas corrientes dentro del feminismo. ¿No? Como por ejemplo el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Y ahí es bastante interesante cuando estamos estudiando cuáles son sus sujetos ontológicos y cuáles son sus argumentos que pudieran llevar una serie de problemáticas que no solamente comprometen
a ciertos individuos a ser discriminados y a otros ser valorados como el sujeto político del feminismo, sino que también van a estar de alguna manera apoyando ciertos principios científicos. Por ejemplo, el feminismo y la diferencia, desde la mirada de la doctora Lucia Siccia, nos va a decir que preexiste un cuerpo, es decir, una biología que preexiste al género. Ujú. ¿Cuál es la suposición ontológica desde este principio? Es de que precisamente hay una biología que determina, ¿no? El género. O sea, si tú naciste con una vulva o con este pene, escroto y demás, pues va a determinar también tu género. Hay una esencia depositada en lo biológico y se van a sostener desde la filogenia. Entonces, lamentablemente, las feministas que estén posicionadas desde ahí, seguramente, bueno, no quisiera llegar a una generalización, pero es más probable que tengan un compromiso ontológico a defender la idea de que mujer tiene una base biológica notable, medible, replicable aquí y en China, y que las personas trans no son, no son ni hombres ni son mujeres, son otra cosa. Ujú. Y es ahí donde se van a sostener para precisamente desacreditar el movimiento de hombres y de mujeres trans. Y el feminismo de la igualdad que nos va a decir que preexiste el género al cuerpo, es decir, preexiste una condición cultural, ¿no? Antes de que nazca una persona y se le determine hombre o mujer. Es decir, la determinación acá estaría a la inversa. Primero, socialmente, hay como toda una expectativa y piénselo, y lo han citado miles de feministas, entre ellas Judith Butler con su texto precisamente Gender Trouble, al hablar precisamente del baby shower, todo el desmadre que se arma, oh, es niño, o es niña. O sea, hay una carga de expectativas, de condiciones culturales que de alguna manera van a determinar la forma en la que esta corporeidad se va a desarrollar más adelante. Pero cosa interesante, ¿qué es lo que pasa con las corporeidades trans? No, trans no, perdóname, intersexuales, ¿no? Donde ahí se ve todo el hack que sufren los papás al momento de no saber cómo nombrar a este cuerpo, porque piensan nuevamente que hay una biología que determina la subjetividad. Y entonces la propuesta de Lucía Sicha me parece muy, muy interesante porque dice es que estos sesgos de la ciencia desde el feminismo es la disociación entre el cuerpo como la materia en pos de un pensamiento dicotómicamente. Y la propuesta es la unificación. No podemos pensar un cuerpo sin un género, ni un género sin un cuerpo. Y ahí dependerá de la forma en la que en esta descripción ontológica, ¿no? Yo me voy a mover y ahí tienen lo que nos compartía Cassandra. Estos son los nuevos materialismos, donde precisamente estamos tratando de hacer descripciones de nuestros estudios a través de un compromiso ontológico que dice que hay una simultaneidad entre el cuerpo y precisamente la mente, una mente que está totalmente conectada con unos procesos de género, pero a la vez interpreta las señales del mismo cuerpo. Por eso coincidimos con los estudios se le llama el giro interpretativo de la sociología de las emociones, donde sacamos de los estudios experimentales de la psicología, incluso de psicología social, a las emociones y las ponemos en el contexto de lo político. Ujú. Entonces yo quiero dejarlo hasta acá porque un profesor me dijo que yo soy medio atorrante y que la gente puede de alguna manera confundirse y demás. Y bueno, quiero preguntar nuevamente, ¿vamos bien? Sí, sí, vamos bien. ¿Todo bien hasta acá? Ok, voy a hacer unos pequeños grupos para que compartan un poco de qué va su proyecto de investigación, cuáles son las dudas, desde dónde tienen este compromiso. Primero, esta descripción ontológica del sujeto que con el que van a estar trabajando, o las o los sujetos. ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es el compromiso ontológico? Y evidentemente las implicaciones que tendría, ¿no? Y no sé por qué me vienen acosando con mensajitos.
Entonces vamos a hacer, salas para grupos pequeños. Grupos chiquititos, ahí está. Listo.